Vamos a establecer contacto en Londres con Virginia Contreras. Ella fue embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Señora Contreras, buenos días, buenas tardes para usted. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias, buenos días para ustedes. Bueno, lo estaba diciendo nuestra corresponsal en Washington, importante semana en la OEA, relativo a todo lo que tiene que ver con Venezuela, y Venezuela ha pedido cancelar precisamente esa reunión de la OEA sobre la crisis interna del país. ¿Cree usted que el jueves finalmente esa reunión va a tener lugar y qué tan importancia tendría, teniendo en cuenta que, bueno, que ya se le está rebajando la tensión, ya hay voces que están desmeritando la decisión que tomaba Almagro? Nada es imposible. La reunión convocada por el secretario general para discutir el informe sobre Venezuela fue sustituida por otra solicitud de parte del gobierno de Argentina. Inclusive estuvo a punto de suspenderse a solicitud del gobierno de Venezuela. Ahora, indistintamente de que es imposible pues tener el don de la clarividencia para saber qué va a suceder el jueves, muy probablemente la reunión sí se vaya a producir. Y lo digo por las acciones que ha tomado el gobierno de Venezuela. No puede ser una coincidencia que el mismo día, a la misma hora en que se va a celebrar la reunión en la Organización de los Estados Americanos en Washington, haya sido convocada una reunión especial de la UNASUR en Quito. En otras palabras, esto es una manera de tratar de quitarle importancia y trascendencia a la reunión y a la información que va a emanar de la reunión en la Organización de los Estados Americanos. Si el gobierno tuviera ahorita en mente intentar nuevamente suspender o solicitar la suspensión de la reunión, creo que esa otra reunión no hubiese sido convocada. Claro, ahora señora Contreras, lo cierto es que el día de hoy va a haber una sesión en la OEA en la que se van a hablar o se van a tratar dos aspectos de la crisis venezolana. Por un lado van a hablar estos expresidentes que han servido de mediadores, pero por el otro, a solicitud de Venezuela y aprobado además por 19 países durante la Asamblea General de la República Dominicana, se va a debatir también sobre las atribuciones de Luis Almagro. ¿Qué importancia tiene esta sesión que se va a realizar el día de hoy? ¿Es vinculante quizás con las decisiones que se podrían tomar frente al trabajo de Luis Almagro en la OEA? La reunión del día de hoy es una reunión exclusivamente protocolar, en donde van a participar 3 expresidentes que en este momento están tratando de mediar entre el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana. La solicitud para analizar la conducta del secretario general, a diferencia de lo que el gobierno de Venezuela informó el día que terminó la Asamblea General realizada en República Dominicana, fue denegada. Esa no es una actuación que se produjo dentro del marco de la Asamblea General y no existe una resolución para analizar la conducta del secretario general. Ustedes mismos pueden verificar en la página web de la Organización de los Estados Americanos, donde la convocatoria que la hace la máxima autoridad dentro del Consejo Permanente, que es el presidente del Consejo Permanente, se dirige exclusivamente a recibir a los 3 expresidentes, los cuales presentarán un informe, supongo, de su labor dentro de Venezuela. Y posteriormente, como suele suceder en estas reuniones, cada uno de los representantes de los gobiernos podrá exponer pues sus opiniones o podrá consultarle o hacerle preguntas a los expresidentes. Repito, el objeto, hasta donde yo sé, de acuerdo a la convocatoria oficial del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, es exclusivamente notificar e informar sobre lo que está sucediendo en Venezuela en relación con las funciones de mediación. Funciones de mediación que debo decirte que está vista pues no con muy buenos ojos por un importante sector de la oposición, por cuanto que se entiende que más que mediación pareciera que es una búsqueda para alargar los plazos o para distraer la atención de la sociedad venezolana, la cual en este momento está sumamente preocupada por la crisis del país y espera salir de la crisis de manera pacífica. La única manera de salir de la crisis o de comenzar a salir, porque la crisis ustedes sabrán que tiene infinidad de aristas económicas, sociales, políticas, pero desde el punto de vista político es mediante un referéndum revocatorio siempre y cuando se realice este año,
porque facilitaría llamar a elecciones presidenciales. Si el referéndum revocatorio se realiza después del 10 de enero del año que viene, pues sencillamente seguiríamos con el mismo gobierno, el presidente Maduro dejaría de ser presidente y el vicepresidente asumiría la presidencia. La oposición venezolana entiende que esa es la estrategia que está manejando el gobierno y lamentablemente duda mucho de la acción de los mediadores, de estos expresidentes, con todo el respeto que ellos se merecen, por cuanto que más bien lo que vislumbran es una táctica dilatoria para evitar que la oposición siga trabajando en pro del referéndum revocatorio. Antes de ir con el referéndum revocatorio, que yo sí le tengo una pregunta para más adelante, quería seguir centrándome en estas sesiones que tienen lugar hoy y el día de jueves en la OEA. Queda claro entonces que lo que pase hoy, lo que digan los tres expresidentes, nada tiene que ver con lo que vaya a suceder el jueves. Sí preguntarle, aunque dice que no tiene poderes clarividentes, quería preguntarle qué se puede esperar de la sesión en jueves en cuanto a que uno de nuestros invitados acaba de decir aquí hace apenas unos minutos que la verdad él cree que va a haber una solución intermedia, es decir, que esa Carta Democrática no se va a aplicar en su totalidad, que como mucho a lo que se puede aspirar es que se quede en un proceso de diálogo, ha dicho él, de mediación y que no haya ni sanciones diplomáticas ni económicas. ¿Piensa usted lo mismo o todavía hay esperanza de que esa Carta Democrática, como lo pide Almagro, sí sea apoyada? El proceso para la aplicación de la Carta Democrática es un proceso muy largo y me encanta que me hagas esa pregunta porque me gustaría aclarar que lo que ha comenzado es sencillamente una convocatoria para discutir la posibilidad de que en un futuro en Venezuela, si la situación continúa, se aplicase la Carta Democrática Interamericana, que entre paréntesis, bajo ningún concepto establece ningún tipo de sanciones de carácter económico. La única consecuencia de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana es la suspensión de Venezuela del organismo interamericano, es decir, deja de participar en las comisiones, deja de participar en los grupos de trabajo, deja de participar en el Consejo Permanente, no puede asistir a la Asamblea General. Más nada, en otras palabras, eso no resuelve el problema económico y la crisis política del país. Es sencillamente una manera de desnudar al gobierno de Venezuela. Lo que va a discutirse el jueves es el informe que el secretario general ordenó a realizar sobre Venezuela. Todos los aspectos, no solamente políticos. Democracia no es solamente ir a votar. Democracia es garantizarle el bienestar a los ciudadanos. Cuando nosotros vemos que en Venezuela hay gente que hace colas de 10 horas para comprar 1 kilo de arroz y cuando llega al lugar donde se lo van a vender ya no hay arroz, cuando vemos que en Venezuela hay gente que muere porque no hay medicina, eso también es una crisis desde el punto de vista de la democracia, porque los gobiernos tienen que buscar el bienestar de su pueblo. Eso no lo dice solamente el secretario general, eso es lo que establece la Carta Democrática Interamericana. Entonces, lo que se va a discutir el jueves no es la aplicación de la Carta Democrática, es el informe del secretario general sobre Venezuela que daría pie al inicio de un procedimiento que es largo, que es tedioso, donde se pueden enviar comisiones a Venezuela siempre y cuando el gobierno de Venezuela lo acepte para verificar in situ qué es lo que está sucediendo, en donde se puede crear otro sistema de mediación donde podrían participar cancilleres de la región para tratar de recomponer la situación desde el punto de vista político entre el gobierno de Venezuela y la oposición, en donde hay muchas posibilidades. Ahora, ustedes habrán visto que efectivamente ha habido cantidad de ataques en contra del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, pero él hace un poco menos de 48 horas ha señalado que realmente lo que él busca con la convocatoria para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana no es llegar hasta el final, no es que se expulse o se suspenda a Venezuela de la organización, sino que por primera vez los gobiernos se sinceren, porque una cosa son los gobiernos cuando hablan a las espaldas, cuando sus funcionarios hablan en los pasillos con los ciudadanos, y otra cosa es cuando los gobiernos actúan oficialmente. Es decir, los gobiernos tienen intereses, no tienen amistades, y muchos gobiernos necesitan en este momento entender la situación que están padeciendo los venezolanos para poder opinar con un punto objetivo, es decir, para que ese informe sea desmenuzado y se puedan analizar las
las distintas aristas del problema venezolano. Eso es lo que va a suceder el jueves. Lo que yo te quiero decir con esto es que a lo mejor, y no se sientan frustrados porque forma parte del procedimiento, el jueves no se va a llegar a ninguna decisión. El jueves lo que seguramente va a suceder es que va a ser una reunión sumamente larga. Por cierto, estas reuniones pueden durar hasta medianoche y pueden suspenderse y comenzarse el día siguiente, continuarse, donde se va sencillamente discutir el reporte, repito, y donde se va a upar nuevamente la figura del diálogo, sin negar la posibilidad de continuar con el procedimiento de la aplicación de la Carta Democrática. Claro, y sin duda será largo el proceso. Hoy vamos a tener aquí en NTN 24 esta transmisión, por supuesto, de todo lo que suceda en la OEA. También el jueves vamos a agradecer a Virginia Contreras, quien fue embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24, aclarar un poco el panorama frente a esta semana en la que la crisis venezolana será tema de debate en la OEA. Un buen día ya, buena tarde para usted en Londres. Gracias a ustedes.